Salmo 108, versículo 13. Para comenzar, vamos a usar ese texto. La semana pasada, al finalizar, terminando el culto, compartía con la iglesia esta misma palabra, porque es una palabra que ha estado golpeando mi corazón, al menos en estas 2 últimas semanas, especialmente un rema que Dios ha estado hablando acerca de lo que Él quiere hacer con su iglesia y acerca de lo que quiere hacer con nosotros, a dónde nos quiere llevar en este tiempo, agarrado de la mano del Señor. Y si le pusiéramos un título a esta predicación, sería como dice el texto: en Dios haremos proezas. Esta es una palabra que se me ha clavado muy fuerte en el corazón, y luego voy a compartir acerca de esa palabra. Vamos a orar un momentito para que el Espíritu Santo alimente en esta tarde a su pueblo por medio de esta palabra. Amén. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Señor, háblanos. No queremos voz de hombre, queremos la voz de tu corazón hablando en nuestras vidas. Tú conoces cada necesidad de cada uno de nosotros y nos ponemos en tus manos para que tú hagas proezas. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 108, versículo 13, texto muy cortito, dice: en Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. Lo podemos decir todos juntos: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Yo buscaba en el diccionario el otro día qué significa la palabra proeza, y la definición que encontré es hazaña, valentía o acción de valor, acción valerosa. Y no sé si te has parado a pensar en alguna ocasión que Dios tiene preparadas una serie de proezas y de hazañas, de acciones de valor para nosotros. Pero Dios tiene preparada una serie de cosas. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, lo vamos a ver en la pantalla aquí en un momentito, el apóstol Pablo dice: porque somos hechura suya, formados, hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero fíjate en esta expresión: Dios preparó de antemano. ¿Qué te sugiere esto? Dios preparó. Dios preparó. O sea, no es algo que tú hagas porque eres una persona muy creativa o porque eres una persona muy inteligente. No es algo que dependa de tu bondad, porque la Biblia dice que hasta la bondad es un fruto del Espíritu Santo. O sea, no es algo que tú haces, son proezas que Dios ha preparado de antemano. Hazañas, actos valerosos, actos valientes que Dios ha preparado para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia. En el contexto del Salmo 108, yo lo leí varias veces, porque este es un salmo que es cortito y tú lo lees y a lo mejor en primera instancia no te dice mucho, pero cuando lo lees varias veces sacas mucha riqueza de ese texto. Y en este contexto, cuando el rey David está diciendo: en Dios haremos proezas, en realidad lo que quiere decir es: en Dios nosotros vamos a tener la valentía, la fortaleza para conquistar al enemigo. Y en este contexto está hablando específicamente de las luchas, las batallas que el pueblo de Israel tenía con los filisteos, con los amalecitas, con los edomitas, con las naciones que había, las ciudades que aún tenían que ser conquistadas o reconquistadas porque habían perdido su poderío delante de él. Ahora, ¿cómo podemos
hoy en día aplicar esta palabra a nuestras vidas. En Dios haremos proezas. ¿Cómo hacemos hoy en día para conquistar al enemigo que nos puede asediar? Porque hoy en día no se trata de hacer como están haciendo los hooligans en la Eurocopa, de liarse a palos ahí, los rusos contra los ingleses y los irlandeses contra los franceses y armarse batallas campales. Nosotros sabemos que nuestro enemigo no son grupos, no son naciones o etnias o razas. Nosotros sabemos que nuestro enemigo es Satanás. El enemigo de nuestra alma, el adversario, es Satanás. Y todos sabemos que Dios nos ha dado armas a nosotros, que no son pistolas, ni cuchillos, ni espadas afiladas que cortan cuello. Las armas que Dios nos ha dado en este tiempo es el ayuno, la oración, la palabra de Dios, la proclamación de la palabra de Dios. Pero luego vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestras vidas. ¿Qué hazañas querrá o qué proezas Dios tendrá preparado para nosotros en este tiempo? Pero antes es importante que nosotros, vuelva a ponerme el Salmo 108, 13, por favor. Antes es importante que nosotros desguacemos un poquito este versículo. Lo primero que nos encontramos aquí es en Dios. En Dios. Y esto a mí me llamaba mucho la atención. Algo que el rey David había aprendido a lo largo de toda su vida era no confiar en sus propias fuerzas. Cuando tuvo que matar a un león o a un oso, cuando se tuvo que enfrentar con el gigante Goliat, él sabía que sus fuerzas no provenían de su estatura, porque era bajito, ni de su fuerza física, porque no era alguien fornido ni robusto. Él sabía que sus fuerzas venían directamente del trono de Dios. Por eso cuando va a pelear con el gigante que venía con espada y jabalina y con escudo, él iba simplemente con una onda y decía: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él agarró su piedra, sabiendo que esa piedra no era una piedra físicamente tirada por un pastor de ovejas, sabía que esa piedra era un misil tirado desde el mismo trono de Dios a la cabeza del gigante Goliat. David había aprendido, era muy consciente de lo que era antes de ser rey, un simple pastor, el más pequeño de todos sus hermanos, el más insignificante de todos ellos. David era consciente de sus debilidades personales, pero David había entendido sobre todo que Dios lo había escogido, que entre todos sus hermanos, de entre todas las tribus de Israel, lo había escogido para ser el rey, el ungido del Señor. Lo había separado, lo había apartado para su gloria, para que un día él pudiera ser la imagen visible del Dios invisible, el Rey de Israel. Un prototipo de la persona de Jesús que vendría luego de su descendencia. Ahora, para mí la expresión en Dios es algo que nosotros olvidamos con mucha frecuencia. Olvidamos que la obra de Dios no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras habilidades. ¿Sabes una cosa? Dios siempre va a encontrar gente más inteligente que tú y que yo. Gente mejor preparada que tú y que yo. Gente con más dones y creatividad que la que tú y yo podemos tener. Sin embargo, Dios, por su gracia y por su misericordia, nos ha escogido a ti y a mí. Y muchas veces uno se acostumbra a vivir en la presencia de Dios y se olvida de que fuera de Dios no hay nada. Olvidamos que nuestras vidas, las batallas, las tormentas, las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida, en realidad no se ganan por nuestras habilidades personales. Olvidamos que somos simplemente barro en las manos del alfarero. Y por eso David se asegura muy bien de que aquellos que van a leer ese salmo, desde ese momento en adelante, entiendan que las proezas nunca vienen por la mano poderosa de un hombre. Las proezas vienen cuando uno está en Dios y descansa en Dios y vive en Dios. Y mira que no está diciendo con Dios, dice en Dios. Porque si dijéramos Dios está con nosotros, seríamos tan pedantes, seríamos tan orgullosos que pensaríamos que Dios tiene que venir a la batalla donde yo vaya. Y es Dios el que viene conmigo, no soy yo el que va con Él. Entonces, ¿qué ocurre? Si Dios está conmigo, yo empiezo a hacer un montón de locuras confiando en que Dios va a sostener o a apoyar todo aquello que yo emprenda. ¿Sabes una cosa?
es todo lo contrario. No es que Dios está conmigo, es que yo tengo que estar en su presencia. Es que yo tengo que estar en Dios. Dios garantiza el éxito en tu vida y en mi vida cuando nosotros estamos en Dios. En Dios. Él es el que manda, Él es el que ordena la batalla, Él es el que hace la estrategia, Él es el que pelea y Él es el que nos sitúa a nosotros en el campo de batalla de Dios. Él es en Dios. En Dios. ¿Estás conmigo todavía? Hablemos un momentito conmigo al Salmo 184, versículo 1. Salmo será 148, 184 no existe. No. No me acuerdo de eso, lo copié mal esta mañana. Pero bueno, ustedes van a entender ese texto. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Le siguen? Quien adiestra mis manos para la batalla. Interesante. Es Dios quien adiestra, no es nuestra destreza. Es Dios quien nos enseña, no es nuestra inteligencia. Es Dios quien gobierna y nosotros somos sus embajadores. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que es en Dios y que no es por nuestras propias fuerzas. Porque hay mucha gente que no quiere seguir a Jesús, porque han entendido las demandas de seguir a Jesús. Significa morir a tu propia vida para dejar que Él la gobierne. Y si tú no estás dispuesto a morir a tu propia vida, entonces nunca podrás entender, comprender, experimentar la grandeza, el poder y la majestad de aquel que vive por los siglos de los siglos, que se llama Jesucristo de Nazaret. No es hasta que uno dice: Señor, me rindo a ti y pongo mi vida en tus manos para que seas tú quien gobierna mi vida, que tú empiezas a experimentar la gloria de Dios. Y la segunda parte del versículo, voy a ponerlo por favor, dice: y él hollará a nuestros enemigos. Y mira que dice Él. Yo busqué la palabra hollar en el diccionario. Primero lo busqué en griego. Curiosamente en griego significa pateo. Y no se imaginen ya de patear algo así. Pero la palabra pateo significa pisar sobre serpientes. Literalmente está diciendo, cuando tenga hollar, se está imaginando aquel que pone sus pies sobre la cabeza de una serpiente y la pisotea con fuerza. Ahora, en el diccionario, en nuestro diccionario, hollar significa pisar dejando huella de la pisada. Significa abatir, humillar o despreciar. Así que literalmente lo que dice esta palabra es que Dios quiere dejar sus huellas sobre las cabezas de sus enemigos, los quiere humillar, los quiere pisotear, los quiere abatir, para que todas las generaciones vean la huella del poder de Dios. Él hollará, pisoteará y dejará una huella en nuestros enemigos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando tú y yo estamos en Dios. La segunda palabra que aparece después de Dios es, ¿cuál es? Haremos. Dice, no dice haré. No está refiriéndose a un individuo. Está refiriéndose a la iglesia. Haremos. Está en plural. Y esto es muy importante porque primero tenemos que entender que es en Dios. Que no es nuestra batalla, que es la batalla del Señor. Por eso Éxodo 14:14 dice: y el Señor peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es el Señor el que pelea a nuestro favor. Pero también es importante entender que Dios nos quiere usar a nosotros. Sí, a nosotros. A nosotros. ¿Por qué? Muy simple. ¿Para qué Dios va a adiestrar nuestras manos para la batalla si nosotros no vamos a hacerlo nada? Entonces hay una cosa que Dios va a hacer, pero hay otra cosa que tenemos que hacer tú y yo. Nosotros estamos en Dios, Dios viene con nosotros, nosotros somos enviados por Él para hacer o llevar a cabo
su perfecta voluntad. ¿Me están siguiendo ustedes todavía? Esto es muy importante que lo entendamos. Dios hace una gran parte, nos coloca en el campo de batalla, derrota al enemigo, hace huir a las huestes de maldad, pero lo hace a través de nosotros, la iglesia. No es algo que pueda hacer el pastor o los ancianos o unos pocos hermanos. Las proezas Dios las tiene preparadas para la iglesia, para nosotros, su pueblo, su cuerpo. Esto es algo que es muy, muy importante. Él nos adiestra, nos enseña para que estemos preparados en todo tiempo para pelear contra el enemigo. Y no solamente para defendernos, sino para hacer como hacían el Salmo, para avanzar y para conquistar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él me adiestra, pero yo tengo que estar dispuesto a pelear por su causa. ¿Tú sabes por qué muchas veces hay tanta gente de la iglesia que vive en derrota? Que no puede experimentar la victoria de Jesús, o que vive de fracaso en fracaso. Primero, porque no ha entendido lo que es el Dios. Y segundo, porque no ha entendido lo que es la iglesia. Que la iglesia es el lugar donde Dios quiere manifestar las proezas a través de nuestras manos. Que el reino de Dios se tiene que establecer en este mundo a través de las proezas que Dios hace por medio de la iglesia que somos nosotros. Y nosotros todavía estamos cantando, Señor, que descienda. No va a descender nada. ¿Saben? Yo meditaba el otro día en el libro de los Hechos. Solamente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía. Y en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino como un viento recio del cielo. Pero ya no vino más del cielo. Porque a partir de ese momento el Espíritu Santo ya no viene de arriba. Está en nosotros, en la iglesia, en nosotros, en la iglesia. Y ya el Espíritu Santo no desciende. Se tiene que manifestar en medio nuestra. Y si tú y yo no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, el Espíritu de Dios no se puede manifestar. Y déjame decirte, no va a caer nada del cielo si tú y yo no vivimos como Dios quiere que vivamos. En Dios haremos. Somos nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos que hacer sus proezas. Y la tercera palabra que viene es la que acabamos de decir: proezas. Y antes preguntaba, ¿cuáles serán esas proezas que Dios tiene preparadas de antemano? Y sabes, cuando yo estaba pensando durante toda la semana, meditando, Señor, ¿qué proezas son las que tú quieres hacer con nosotros? Porque tu palabra dice que en Dios haremos proezas, y si estamos en ti, tú tienes proezas para nosotros. Y cuando yo pensaba en todo esto, yo venía a mi mente milagros, sanidades, prodigios. No digo que Dios no haga todas esas cosas, las hace. Pero no es lo que el Señor me dijo que le dijera al pueblo de Dios hoy. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿qué cosas tú has preparado de antemano? ¿Qué proezas tú tienes para tu iglesia hacer en este tiempo? Y el Señor me habló acerca de 3 cosas que tú y yo tenemos que ser. Que ser y que hacer. Lo primero es ser un buen hijo, una buena hija de Dios. Mira, en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, una proeza impresionante que cautiva el corazón del Padre es ir en contra de toda corriente de este mundo. ¿Me han oído? No me han oído entonces, ¿verdad? Una proeza importante es ir en contra de la corriente de este mundo. Vengan conmigo, 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 15 al 17. 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 15 al 17. No, tampoco es esto. Hoy no estoy yo. A ver. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Déjame te lo digo otra vez. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo tengo en casa un cuadro grande que nos pintó Ludmila hace unos años y tiene ese mismo texto, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este tiempo, lo más fácil es hacer lo que hace todo el mundo. Pensar lo que piensa todo el mundo. Venga, los jóvenes van todos a la discoteca, ahí vamos también nosotros a la discoteca. Vamos a... no sé, hay tantas cosas que podemos sacar como borreguitos, ¿no? Bueno, si hacen esto, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Venga, si los jóvenes de fuera visten de esta manera, pues nosotros tenemos que vestir también igual, porque no queremos desentonar. Vamos, todos, chicos y chicas, vistamos de la misma manera, ¿no? En este tiempo, ¿qué está de moda? ¿Ser gay o ser lesbiana? Entonces, venga, vamos todos ahora a ser gay o lesbiana, vamos a permitirlo también en la iglesia. Ya hay iglesias de gays y lesbianas para que los pobres también puedan adorar a Dios y se sientan a gusto. Todos piensan que es normal no casarse y vivir juntos, con adulterio, fornicación. Pues vamos, nosotros no vamos a ser menos también, ¿no? Porque hay que estar a la moda con los tiempos. Y como el mundo va en esta dirección, pues claro, ¿cómo vamos a ser nosotros diferentes? Pero sabes, es que a nosotros el Señor no nos llamó a caminar con la corriente de este mundo. Nos llamó a vivir en santidad. Nos apartó para su gloria y para su honra. Entonces, si tú quieres vivir como la gente del mundo, vete al mundo. Vete al mundo. Pero si tú entiendes que Dios te llamó un día, te escogió, entonces no intentes meter las cosas del mundo en la iglesia. Es más, saca las cosas del mundo, primeramente de tu casa, y saquemos las cosas del mundo de la iglesia, y vivamos como Dios quiere que vivamos. Nosotros no debemos invitar, hermanos, al mundo, porque el mundo pasa, el mundo con sus deseos. Y Dios nos llama en este tiempo a vivir en contracorriente. Llegan los carnavales y vestimos a nuestros niños y los llevamos a carnavales. Sin imaginar que les estamos permitiendo participar en una fiesta pagana que luego puede tener implicaciones terribles. Viene Halloween, venga, pues a los niños a las fiestas de Halloween, no importa si es una fiesta llena de brujos, de brujas. Llega ahora la verbena de San Juan, vamos, pongámonos amuletos diabólicos y vayamos a la playa y saltemos encima de la hoguera, hagamos lo mismo, porque eso es lo que dice el mundo. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a ir contra corriente. Y sabes, cuando yo veo un joven, una joven, un hombre, una mujer que dice, yo no participo en eso porque Dios me ha llamado para ser diferente, entonces yo doy gloria a Dios. Y creo que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios se regocija y dice, aquí hay un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios que hace lo que a Dios le agrada por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Y nosotros debemos entender que Dios nos ha llamado en este tiempo, pero no para vivir como la gente de este tiempo. Nos ha llamado a vivir de una manera diferente, porque somos el pueblo de Dios. ¿Me sigue? ¿Tú quieres hacer proezas? Sé un buen hijo de Dios. Guarda la palabra de Dios. Obedece al Señor. Y Dios prosperará tu camino. Y Dios bendecirá tu vida. La segunda proeza que Dios me decía que les compartía a ustedes, para los que están casados: sé un buen esposo, sé una buena esposa. Eso es una forma de ir contra corriente. Esto es una proeza delante del Señor, porque lo normal hoy en día es que divorciarse, cambiar de pareja, ¿no? ¿Para qué vamos a estar tantos años con la misma, con el mismo? No, vamos a cambiar porque así uno no se aburre con tanta monotonía. Así que mejor es ir picando de flor en flor o ir buscando nuevas sensaciones. Y si te das cuenta, todo el mensaje que te da esta sociedad, todo el mensaje que te da esta sociedad, todo, es: no te compliques la vida. Si no te funciona,
te buscas a otro o a otra. Todo el mensaje que te implanta esta sociedad es: ya no siento nada por él, o ya no siento nada por ella. Como si el matrimonio tuviera que ver mucho con los sentimientos, con las emociones, y no con el compromiso y el pacto que se hace delante de Dios. O todo el mensaje que te enseña esta sociedad es: si no soy compatible, mejor dejarlo y no seguir sufriendo, porque ¿para qué vais a estar ahí? Entonces te voy a decir una cosa: mantener tu matrimonio, ser un buen esposo, una buena esposa conforme a la palabra de Dios, eso en este tiempo es una gran proeza. Eso es ir contracorriente, eso es hacer la voluntad. Y sabes una cosa, a lo mejor nosotros lo vivimos y estamos en nuestras parejas con fidelidad delante de Dios y lo vemos como algo normal, sí, pero es una proeza delante del Señor, porque nos estamos manteniendo como Dios quiere que su pueblo se mantenga, haciendo su perfecta voluntad. Por eso dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 25. Vengan conmigo, Efesios capítulo 5, versículo 25. Mira lo que dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dice el versículo 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Verdad que tú nunca dices al salir de casa: bueno, voy a dejar mi cuerpo y ahí me voy con la cabeza solo? Nadie dice: bueno, yo amo mi cabeza, pero odio mi cuerpo. No dice eso. Efesios capítulo 5, versículo 22, también dice a las mujeres: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esposo, examina esta palabra. Ama. Esposa, examina esta palabra. Estate sujeta a tu marido como al Señor. Me gusta esa expresión. Como al Señor, como a Dios mismo. Ahora, si tú no te sujetas a Dios, obviamente no te vas a sujetar a nada. Porque todo comienza en nuestra sujeción delante del Señor. Pero cuidado, porque yo veo a mi hermanito levantando la mano. Esto nunca debe ser una excusa para que el esposo sea un borde, un manipulador, un abusador y un maltratador. Porque si el marido no ama, la mujer jamás se sujetará. Por eso empieza primeramente con el marido. La responsabilidad empieza en el cabeza y termina con el cabezón. Y la mujer se sujeta cuando el marido sale a amar y se rebota cuando el marido sale. Yo sé por experiencia, no soy ágil como usted se rebota conmigo. Cuando amo, es toda la dulzura de mujer. Ser un buen esposo. Cuando yo veo muchas veces hablando con jóvenes y veo que hoy en día prácticamente ninguno de los jóvenes tienen padres sanos, no se han criado en familias sanas, padres ausentes o alcohólicos o borrachos o drogadictos, ¿cómo van a salir los hijos bien? Aquí viene la tercera pureza que Dios me decía que le dijera al pueblo: sea un buen padre. ¿Me oyen bien? Sé un buen padre, sé una buena madre. Tu hijo jamás podrá llegar más lejos que tú si tú no le das ejemplo y lo bendices hoy en día. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son como flechas en la aljaba, aquí en la funda, para lanzarlos y que lleguen más lejos que nosotros. Pero si nosotros no los lanzamos, si no los maldecimos, ¿dónde llegarán? Serán hijos heridos, hijos dolidos, hijos que terminarán posiblemente siendo delincuentes o copiando las actitudes de los padres, borrachos, alcohólicos, delincuentes o pasivos. Si tú nunca te mueves de tu silla, ¿por qué tu hijo va a llegar más lejos que tú si no le diste un ejemplo? Y, hermanos, esta sociedad es un verdadero desastre. Las familias son un verdadero desastre en nuestra sociedad. Rara vez encuentra uno una familia sana.
que ha enseñado bien a sus hijos y que sus hijos se encaminan y prosperan en los caminos del Señor. Rara vez, aun en la iglesia es difícil porque no vivimos el Evangelio en el hogar. ¿Sabes? Yo muchas veces me quedo sorprendido, ¿no? Porque esto se ve tanto en las iglesias, que es complicado encontrar familias sanas dentro de la iglesia. Yo me quedo sorprendido que un padre puede hacer cientos de kilómetros para llevar a su hijo a jugar un partido de fútbol, o de básquet, o cualquier otro deporte, cualquier otra actividad, y no es capaz de pasar con su hijo o su hija 10 minutos al día para orar o enseñarle la palabra de Dios. ¿Qué amará más tu hijo el día de mañana? ¿El fútbol o cualquier otra cosa antes que al Señor? Porque no comió en la casa, no lo vivió en la casa. Pero padres que dicen que aman a sus hijos, pero lo tienen todo el día en la calle, no les enseñan educación básica, comportamiento, no los corrigen, y cuando lo hacen de mala manera, pues a base de palos, sin amor. Este mundo, hermano, se está perdiendo porque la mayoría de hijos tienen padres ausentes o abusadores o maltratadores que no le prestan atención a sus hijos. Y sus hijos se han criado con carencia de afecto y de amor. Y el único lenguaje que han aprendido a lo mejor es el lenguaje de la calle. Y no han podido aprender el lenguaje del amor, el lenguaje de Dios. Ser un buen padre es una proeza en este tiempo. Y yo creo que si tú eres un buen hijo de Dios, eres un buen esposo y un buen padre, esposa o madre, yo sé que entonces luego vendrán muchas más proezas que Dios podrá hacer a través nuestra. Y vendrán sanidades, y vendrán milagros, y vendrán prodigios, y vendrán acciones milagrosas de parte de Dios. Pero primero su iglesia. ¿Cómo la iglesia va a hacer proezas espirituales si no es capaz primeramente de poner orden en su propia casa? ¿Ustedes me están siguiendo? ¿Me entienden, verdad? El orden comienza siempre en la casa. Y cuando en la casa empiezan a haber proezas, entonces en la calle comienzan a suceder proezas también. Pero todo comienza en nuestros hogares. Me gustaría invitarte que te pongas en pie, por favor. Yo cada día estoy más convencido que en Dios haremos proezas. Me gustaría invitar al grupo Alabanza, porque quisiera que volviéramos a cantar también ahora esta canción que cantamos antes. Hoy en día, hermanos, no hay filisteos para pelear como tenía el rey David, no hay amalecitas o cualquier otra tribu para destruir o conquistar. Hoy en día nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ya sabemos que es contra fortalezas. Y Satanás ha establecido tantas fortalezas en nuestra manera de pensar que quizás muchos de los que están aquí no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Porque la fortaleza que hay en su mente le impide entender el mensaje que Dios tiene para su vida. Pero la palabra de Dios sigue siendo todavía relevante para nosotros. ¿Cuántos creen esto? La palabra de Dios todavía sigue siendo relevante para su pueblo. Pon ahí por favor en la pantalla Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El último texto que vamos a leer. Miren lo que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿qué más dice? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración con el intelecto. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a la manera de pensar de la gente que no tiene temor de Dios, sino renovados, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, por medio de la palabra de Dios, para que seamos capaces de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mucha gente nueva que está viniendo en este tiempo a la iglesia. Yo quiero decir que Dios tiene proezas guardadas para tu vida, pero tienes que aprender primero a conocer su palabra y la voluntad de Dios, a caminar como ella dice. Hay muchas cosas que cambiar en tu estilo de vida. Si realmente quieres ser un hombre o una mujer fiel al
Señor, pero vale la pena que tú le digas: Señor, yo quiero hacer proezas en Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay mucha gente que lleva años en los caminos del Señor y le han fallado al Señor vez tras vez. No han sido hacedores de proezas, más bien han sido muchas veces hacedores de conflictos, hacedores de problemas, o simplemente no han hecho nada. Han descuidado su relación con Dios, han descuidado su relación con el Padre, han fallado a su esposo o a su esposa y no han cumplido bien la tarea que Dios les encomendó. Este es un buen día para poder acercarnos a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo quiero pedirte perdón porque no he estado llevando a cabo las proezas que tú has diseñado de antemano para llevar a cabo. Este es un buen tiempo para decirle: Señor, he desatendido las obras que tú has preparado de antemano, pero a partir de hoy, repite conmigo: hoy, a partir de hoy yo quiero tomar un compromiso contigo para hacer todo aquello que tú dices que yo quiero hacer, todo aquello que tú has planificado que yo haga, todo aquello que está en tu propósito y en tu voluntad para llevar a cabo. En Dios haremos proezas. Repítelo conmigo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Aleluya. Esta es una palabra para nosotros como pueblo de Dios, para la iglesia. Es tiempo de que empecemos a caminar en las proezas, en las manifestaciones de la gloria de Dios, en llevar a cabo su perfecta voluntad. Aleluya, Señor Jesús. Es tiempo de ver la gloria de Dios no descendiendo, sino manifestándose en medio de su pueblo. ¿Y sabe cuándo se manifiesta? Cuando su pueblo se humilla delante de su presencia. Cuando su pueblo se humilla, Él se levanta. Cuando su pueblo doblega su corazón, Él se manifiesta en medio de su pueblo, porque Él es el primero que anhela estar en medio de las alabanzas del pueblo de Dios. Así que vamos a alabar al Señor con este cántico una vez más. Y mientras lo haces, toma este compromiso delante de Dios. Deja de estar errando, deja de estar perdido, deja de vivir como un fracasado, una fracasada. Pon tu vida en Dios. Esa es la clave del éxito. Vivir en Dios todos los días de tu vida. Entreguémonos al Señor, hermano. Entreguémonos al Señor al 100%. Pongámonos en sus manos. Dejemos que Él haga sus proezas a través de nuestras vidas. Levanta tu mano por un momento. Dice su palabra: Él es el que adiestra tus manos para la batalla. Y cuando Él adiestra tus manos es para que las uses, para dar gloria a su nombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Os digo esta noche: Señor, adiestra mis manos para la batalla, adiestra mis manos para la guerra. Pueda ser yo usado para dar gloria a tu nombre. Aleluya, vamos.
El tiempo corre muy deprisa, por lo menos cuando uno está ahí arriba predicando. Pueden tomar asiento. Vamos en esta noche a hacer algo que no hacemos todos los domingos, para que no se convierta en una rutina, para que no perdamos el sentido original que debe tener, es el de hacernos recordar que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hacernos recordar que Él se entregó a sí mismo por nosotros, fue entregado por nosotros, murió siendo inocente para que nosotros, los culpables, podamos tener vida eterna y podamos entrar a la presencia de Dios. Lo hacemos para recordar que Él derramó su sangre por nosotros. Es algo que no debemos olvidar jamás, que debemos tener presente en nuestros días en todo tiempo, que debemos tener presente en nuestros días en todo tiempo. Recordar el pan y el vino, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Recordar también cuando comemos del pan y comemos del vino, que le estamos diciendo: Señor, somos tu pueblo, un solo pueblo, de diferentes naciones, países, continentes, razas, manera de pensar, ideología diferente, pero un solo pueblo. Cuando yo veo la multiforme gracia de Dios sobre la iglesia, me quedo maravillado. Porque ¿dónde encontramos africanos, gitanos, payos, latinoamericanos? ¿Dónde encontramos tanta gente tan diferente en un mismo sitio, adorando al mismo Dios? Eso es algo que solamente hace el Señor por medio del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estuvo en este tiempo, Él rompió todas las barreras culturales y religiosas que tenía el pueblo de Israel, que tenía muchas. Él tocó a los leprosos cuando un hombre jamás debía tocar a un leproso. Habló con las mujeres, tocó a las mujeres cuando un judío no podía tocar o hablar siquiera con las mujeres. Él rompió todas las barreras y nos hizo entender que para Dios somos todos iguales. Blancos, negros, marrones, amarillos, azules. O sea, hay algún pitufo por aquí. Todos iguales delante del Señor. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros cuando entregó su cuerpo y cuando derramó su sangre. Esto es algo que yo le quiero pedir que a las personas que no han sido bautizadas en una comunidad evangélica, personas que no han dado su corazón a Jesús todavía, les voy a pedir que no participen, porque no va a traerte nada bueno. Dejémoslo ahí. Es algo para aquellos que dieron en su momento el paso de bajar a las aguas del bautismo y que le dijeron al Señor Jesús: quiero que seas no solamente mi Salvador, sino mi Señor. Así que es un acto para la iglesia, solamente para la iglesia. Si no estás caminando muy fino delante del Señor, te digo que esta tarde, teme, porque el Señor vendrá en cualquier momento como ladrón en la noche. Y ahí, si te pilla no comiendo del pan o bebiendo del vino, ahí si te pilla estando ausente del Señor, lejos de Él. Dice la palabra de Dios que mejor es que se tuviera atado al cuello una rueda de molino, de piedra, que tuviera tirado al fondo del mar. Entonces, para la iglesia, a la cual Dios demanda santidad, es muy importante que en este momento tú estés a cuentas con Dios. A cuentas con Dios.
que reflexiones acerca de cómo está tu relación con Dios, cómo está tu vida. Y que cuando participes del pan y del vino, sea porque tú tienes la conciencia tranquila de que estás en paz con todo el mundo. Al menos en lo que está de tu parte. Tu corazón está limpio delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, un día será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y yo no quiero que esto pase. No quiero que tú bebas indignamente o comas indignamente. Quiero que cuando te acerques a la mesa, cuando te acerques a la presencia de Dios, esto sea algo de bendición para tu vida y no sea un tropiezo o un estorbo. Me gustaría pedir a los ancianos si me podéis acompañar, por favor. Podéis pasar al frente conmigo, me ayudáis a distribuir el pan y el vino. A Lucho, si puedes tú dar gracias por el vino, por favor. Señor, le damos gracias esta tarde, porque en tu presencia podemos recordar lo que tú has hecho, Señor. Tu sangre todavía está vigente para aquellos que lo necesitan, Señor. Gracias por esta sangre que tú has vertido, Señor, y como símbolo la tomamos nuevamente, Señor, recordando el sacrificio, pero en nuestro corazón deleitándonos, porque en ella hemos encontrado la salvación. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Sí, Señor, y en este tiempo nos estás enseñando realmente qué significa comer este pan. Y queremos, Señor, presentarnos delante de ti, entendiendo que este pan es nuestra relación contigo. Y este pan nos limpió de todo pecado, Señor. En ese sacrificio que tú hiciste nos limpiaste de ese pan significa nuestra reconciliación con el Padre. Y queremos darte las gracias por permitirnos en esta tarde participar con el Señor. En tu precioso nombre. El pan y el vino, que medita ahí con la presencia del Señor, lo que Él ha hecho por ti y por mí.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le damos por de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar un cántico más y nos marchamos dándole gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Quiero que se estén viendo la oración así. Misericordia.
Padre, queremos darte gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Lo podemos sentir en nuestros corazones. Podemos sentir ese fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos que tú, Señor, siendo tan grande, te dignes a venir a orar en medio nuestro. Aunque haya muchos que ni siquiera te conocen, que ni siquiera creen en ti, que incluso se burlan, pero Señor, aún así tú decides descender, tú decides manifestarte en medio de tu pueblo, aún así tú prefieres estar con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque creemos